La disposición de amar es uno de los sentimientos más comunes que Dios ha implantado en la naturaleza del hombre. Pero lamentablemente el hombre con demasiada frecuencia entrega su amor a objetos que no lo merecen, en lugar de consagrar su amor al Creador. Fabricamos ídolos de cualquier cosa o persona. Y como dice el teólogo J.C. Ryle, este no es un tema solo para los exaltados o fanáticos. Por el contrario, esto merece la consideración de cada creyente verdadero que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Cada creyente verdadero que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. Hoy veremos cómo nuestra salvación misma depende de ello. La vida o la muerte, el cielo o el infierno, depende de nuestra aptitud de contestar una sencilla pregunta. ¿Quién ocupa el lugar número 1 en tu vida? ¿Quién es el verdadero receptor de tu amor más profundo? Y en el pasaje de hoy, el versículo de hoy, veremos cómo Dios reclama ese primer lugar para Él, como el único que lo merece, el único que es digno de todos los mejores sentimientos de nuestro corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Título del sermón: el primer y más importante mandamiento. En los versículos 1 y 2 vimos el prólogo del autor de la ley afirmando su autoridad para decretar esta ley. Es decir, que vimos cómo Moisés lo introduce y cómo él se presenta a sí mismo proclamando en forma notoria su ley a su pueblo escogido. Yo soy Jehová tu Dios, presentándose a sí mismo como el único merecedor de adoración y culto religioso. Y él se presenta a su pueblo escogido, Israel, y lo manda en forma magistral y divina en la primera tabla de la ley, es decir, en los primeros 4 mandamientos. Ahí se presenta como el único Dios y a quien se le debe toda adoración y alabanza. Él nos da 4 mandamientos claros y debemos entender asimismo que el primer mandamiento, por obvias razones, y como veremos hoy, ocupa el lugar de honor y por lo mismo es el más importante. Porque de este mandamiento partirá todo para que un escogido, es decir, un hijo de Dios, tenga una relación correcta con Él. El día de hoy estudiaremos el mandamiento desde 2 ángulos o 2 puntos de vista. Punto número 1, el mandamiento te prohíbe. Y punto número 2, el mandamiento te manda. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento te prohíbe. El mandamiento empieza con una prohibición personal específica, porque empieza con un no tendrás. Y lo vemos porque está en una conjugación verbal en la segunda persona del singular. Es decir, que nos lo dice a cada uno de nosotros, a cada uno de los oyentes. Es decir, que el mandamiento es personal. No dice, no tendrán en plural, sino en singular, dirigido personalmente, como si dijera tu nombre. No dice, no tendrán iglesia por su gracia, dioses ajenos. No dice, no tendrán familia oropesa, no tendrán dioses ajenos, sino que por lo contrario es específicamente personal. Como si dijera, no tendrás José Luis, no tendrás Jorge, dioses ajenos. En otras palabras, aunque fue dado a todos los israelitas, así como ahora lo estamos enseñando a la iglesia por su gracia, el mandamiento también es personal, específico,
dirigido a cada uno. De manera que los israelitas lo tenían que recibir como para el pueblo, como un mandato a una nación, y al mismo tiempo cada israelita debía entender que era dirigido a cada uno de ellos en particular. De la misma forma para nosotros, te dice a ti y a mí en particular, de tal forma que no podemos evadir el mandato o prohibición en particular. En otras palabras, tiene un destinatario grupal, su pueblo escogido, pero al mismo tiempo Dios nos manda en una forma personal, individual, específica a ti y a mí. Como Dios dirigiéndose a ti por tu nombre. El comentarista añade, esto es porque normalmente es nuestra pecaminosidad. En nuestra pecaminosidad somos muy buenos para recibir privilegios. Somos los primeros que levantamos la mano, yo. Pero de la misma forma también somos muy buenos para transferir deberes a otros o evadirlos. Por eso el mandamiento está en segunda persona, tú y tú. Y como aplicación práctica y directa para nosotros. Debemos entender que tenemos un Dios que es personal. Y la relación que es requerida es personal entre tú y Él. No es suficiente que digas, nací en una familia cristiana, me criaron como cristiano, o tengo un familiar pastor, como si eso te diera privilegios delante de Dios y te exentara de tener una relación personal con Dios. La relación es personal. Tu familia no responderá por ti, tu iglesia no responderá por ti, sino que tú le responderás a Dios. Tú no tendrás dioses. Y traigo de nuevo su atención a la palabra no. Y quiero que vean que en la primera tabla los 3 primeros mandamientos tienen un no empezando. Vean que estos no son predominantes en los mandamientos. Mandamiento 1, versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Mandamiento 2, versículo 4, no te harás imagen. Y versículo 5, no te inclinarás ante falsos dioses. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y es porque estos mandamientos restringen el amor y adoración a otra persona, actividad o cosa que sea por delante de Dios o encima de Dios, o que se le acerque un poco. Matthew Henry comenta, y cito, los primeros 4 de los 10 mandamientos hablan de nuestro deber hacia Dios. Y es adecuado que estos se pusieran primero, porque el hombre tuvo un hacedor para amar antes de tener a un prójimo para amar. Así Dios en el primer mandamiento establece el orden de adoración para la vida de sus criaturas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Él dice, no tendrás dioses con D minúscula, ajenos delante de mí. Hermanos, la palabra dioses con D minúscula, en el hebreo Elohim, se ocupa para nombrar a alguien al que se le ha dado una gran autoridad, o un grado de autoridad, perdón. Ángeles, un ídolo, un juez, alguien poderoso, un rey. En otras palabras, lo que el mandamiento dice, ídolo con D minúscula, lo que el mandamiento dice es que no tendrás en tu vida nada ni nadie gobernando por encima de Dios, por encima de Jehová tu Dios. Nada debe tener mayor autoridad que la que Jehová tiene sobre ti, sobre mí. Nada.
Nada debe tener control sobre mí que lo que mi Dios tiene sobre mí. Él dice, no te harás ídolos. Y dice, ajenos. Y esta palabra ajenos, la Biblia de las Américas la traduce como otros. No tendrás otros dioses delante de mí. Y la idea es que nada debe estar siquiera cerca a la relación que tenemos con Dios. En otras palabras, no tendrás otros afectos delante de mí. Y recuerden, hermanos, que somos una fábrica de ídolos. Literalmente. Somos unos grandes fabricantes de ídolos. Si nos pagaran por todos los ídolos que nos formamos. Y hermanos, cuando Él dice delante de mí es porque debemos de entender que siempre estamos bajo su mirada. Nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. Es decir, Él ve todas las cosas y todo lo sabe. No hay nada oculto para Él. Aún nuestros pensamientos están delante de Él. Salmo 139, 1, 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Nuestros pensamientos consisten en lo bueno, lo malo, lo feo, lo extraño, nuestros afectos, incluso lo pecaminoso. Y pudiéramos limitarlos o no mostrarlos al mundo material, pero aunque los ocultemos nuestros pensamientos al mundo, nuestros afectos, nuestros verdaderos afectos, nuestros pensamientos siempre están delante de Él. Siempre. Nosotros mismos podemos engañarnos, pero Él sabe incluso mejor que nosotros los que amamos en verdad. Él lo sabe mejor. Y Él no tolerará nada por encima, ajeno, extraño o próximo delante de Él. El joven rico pensaba que había cumplido todos los mandamientos. Y cuando el Señor le pregunta que venda y deje todo, se entristeció y se fue. El mandamiento número 1 y más importante era el que él estaba rompiendo. No lo entendía y no lo veía. Él creía que era bueno. Y en lo práctico, hermanos, debemos reconocer cuánto hemos fallado. Qué tan lejos hemos vivido de este mandamiento aún ahora siendo creyentes. Reconozcámoslo para venir en arrepentimiento a Él y pedirle que nos revele incluso nuestro pecado, que es oculto a nosotros, pero está delante de Él. En el primer mandamiento Él deja claro a quién debemos toda nuestra adoración: a Jehová y solo a Él, al Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo cuanto hay, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay nada que se le pueda acercar. Y Él nos prohíbe adorar criaturas, es decir, poner cualquier criatura delante de Él. En otras palabras, amar a alguien por encima de Él. Y aquí debemos incluir cualquier miembro de tu familia: esposa, esposo, hijos, padre, nietos. En Mateo 10:37, Cristo, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dios es un Dios celoso. 2 versículos más adelante, en Éxodo 25, lo vemos. En la parte central dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y cuando se usa esta palabra hablando de Dios, esta palabra describe su pasión por su nombre, un celo que exige la devoción exclusiva de su pueblo. Y la palabra celoso se emplea cuando esa afirmación
es amenazada por otros deidades o ídolos. Ídolos que nosotros creamos. No debemos amar a nadie por delante de Él. Y en aplicación, hermanos, repito, ¿cómo hemos fallado? Lloramos y nos dolemos cuando perdemos a un familiar, y más si era cercano. Pero ¿qué hay de ti o de mí cuando hemos perdido el primer amor? ¿Lloramos y nos lamentamos de la misma forma? ¿Estás aún en el primer amor? ¿Lloras al recordar el amor que sentías cuando llegaste a fe y estabas como un carbón encendido queriendo hablar de tu Señor a toda persona que se te cruzaba? ¿Te lamentas igual por esa pérdida del primer amor en tu vida como creyente? Igual que como te lamentas de algún familiar. ¿Te duele esa pérdida de ese amor? Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O al quedar revelada, ¿en dónde tienes tu confianza? Cuando tu cuenta de cheques no alcanza a cubrir tus necesidades del mes y te agobias en desesperación. En lugar de tener tu confianza en aquel que te ha proveído y sostenido siempre. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde están tus afectos? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tus propiedades? ¿En tu trabajo? ¿En tu título universitario? ¿O está en Jehová? ¿En tu Salvador? Cuando te dan la noticia de una enfermedad y tu confianza corre primero a los doctores antes que a tu Creador. Nuestras acciones, nuestros afectos revelan mucho. ¿En dónde están tus afectos? ¿Quién es tu Dios? Porque cuando corres a los doctores estás mostrando que no confías en Dios, que no crees en su soberanía y todo poder para proveer y cuidarte. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estás mostrando que tu confianza está en otras cosas antes que en Dios y así pones a dioses, con D minúscula, delante de Él. Él no solo nos prohíbe amar cualquier cosa por encima de Él, Él también nos prohíbe confiar, desear o deleitarnos de cualquier actividad o cosa por encima de la adoración a Él. Porque esto haría de estas actividades o de estas cosas o personas ídolos y nos convertiría en idólatras, nos hace idólatras. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. El hombre hace de sus familiares, del dinero, de su cuerpo, del deporte, de sus estudios, de su conocimiento, de sus hobbies y sus habilidades, dioses. Hermanos, el orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace del vientre un Dios. Cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que Dios o en Dios, sea lo que sea, nos estamos haciendo un Dios. Un ídolo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En las últimas palabras, delante de mí se insinúa que no podemos tener ningún otro Dios sin que Él lo sepa.
Y número 2, que es un pecado que se lanza al rostro y por lo tanto no puede pasarlo por alto. Como hemos dicho, el hombre es un gran fabricante de ídolos. Los egipcios y otras naciones vecinas tenían muchos dioses que eran hechura de su propia imaginación, dioses extraños. Los israelitas se contaminaron continuamente de ídolos de madera o piedra que eran incapaces de hacer nada. Y para nosotros hoy es igual. Quizá no tenemos figuras de barro o madera, pero cualquier cosa que pongamos delante de Dios, es decir, por encima de Dios, se vuelve un ídolo. Y la imagen es la misma. Son igual que los ídolos de los israelitas, porque esos son figuras en nuestras mentes, hechas dioses que no tienen ningún poder y no deben tener ninguna autoridad ni control sobre un hijo de Dios. Y nosotros, al igual que los israelitas y egipcios, les atribuimos algún valor y los ponemos en nuestras vidas delante del único Dios verdadero. Y eso representa una afrenta al Dios vivo, al Todopoderoso. Y así ha sido desde la caída. El hombre se alejó de Dios y no lo glorificó como a Dios, ni le dieron gracias. Así ha sido la historia. Romanos 1:21. Transgrediendo continuamente contra Él, por lo cual Dios ordenó la ley para encerrar todo bajo pecado. Eso hace la ley. Nos muestra nuestra incapacidad para obedecer a la perfección, tal como hemos visto. Por eso Dios en su plan redentor ordenó la ley hasta que viniese Cristo. Hemos visto el punto número 1. El mandamiento te prohíbe. Ahora veamos el mandamiento te manda. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hemos visto cómo la esencia del mandamiento es una prohibición, un rotundo no. No tendrás. Y así el mandamiento nos encierra a cada uno de nosotros en pecado por nuestra incapacidad de cumplirlo a la perfección, aún ahora como creyentes. Y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Es decir, que la ley es como un espejo y sirve para mostrarnos nuestra incapacidad y pecaminosidad y lo corto que nos quedamos de su estándar. Por eso decimos que la ley ha sido nuestro tutor o guía que nos ha llevado o guiado a Cristo. Nos lleva a ver esa necesidad, porque Él es nuestra propiciación, nuestro Redentor. Es decir, Él es quien pagó el castigo por nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere este pacto que demanda perfecta obediencia? ¿A qué se refiere cuando dice o decimos que no tiene vigencia el día de hoy para nosotros? Y cuando decimos de eso es que nos referimos a que no tiene vigencia en cuanto a la perfecta obediencia, de la cual nosotros somos incapaces de lograr. Porque Cristo ya pagó por el castigo y Él sí cumplió perfectamente con todas sus demandas. Es decir, pagó por nuestras transgresiones con su sangre y cumplió la ley a la perfección en representación de todo aquel que cree, única y exclusivamente en representación de todo aquel que cree. En otras palabras, Cristo pagó por nuestras transgresiones y Él amó perfectamente y ama perfectamente al Padre. Entonces,
por la misericordia de Dios, la perfecta obediencia de la ley es la que no tiene vigencia para nosotros, porque la perfección de su cumplimiento no recae en ti, sino en Cristo, quien sí lo cumplió, y Él anuló el decreto del castigo que había contra nosotros de no poder cumplirlo. Cristo pagó el costo del pecado, Él llevó la condenación en la cruz por nosotros. Y hermanos, entender esto nos debe llevar a entender que si hay un no, por el contrario hay un sí. Es decir, un positivo, que es lo que un hijo de Dios debe vivir o practicar, en una respuesta lógica, en una respuesta razonable a esta verdad. Es decir, que hay una actitud o acción, por el contrario, que se espera y que es lo que debe existir en un creyente verdadero. Una actitud de agradecimiento a nuestro Redentor que se expresa con un amor genuino a Él, a nuestro Dios trino. Vayan conmigo a Mateo 22, 36. Cuando un fariseo le preguntó a nuestro Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús contestó con el mandamiento en positivo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Jesús nombró acciones y actitudes que abarcaban todo el ser y empezó con: amarás al Señor tu Dios. Así, el amor a Dios es el primer y gran mandamiento y el resumen de todos los mandamientos. Nuestro amor por Dios debe ser sincero, no solo de palabra y lengua. Todo nuestro amor es poco para dárselo, por tanto, toda la fuerza o poderes del alma deben comprometerse con Él y ser ejecutados para Él. Amor es la primera y gran cosa que Dios nos demanda y por consiguiente lo primero y lo mayor que hemos de ofrecerle. Hemos de amar a Dios como algo nuestro Dios, porque Dios demanda una relación personal. Amarás al Señor tu Dios, así como el prefacio de los mandamientos dice: yo soy Jehová tu Dios, en una relación personal. Y amar a Dios como algo nuestro es amarle porque es nuestro. Y comportarse como con Él como nuestro Dios, obedeciendo en todo y dependiendo o confiando de Él en todo. Hemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Matthew Henry comenta: hay quien piensa que se refiere a la misma cosa en tres expresiones: amar a Dios con todo nuestro ser. Otros piensan que el corazón, el alma y la mente representan la voluntad, el sentimiento y el entendimiento. Las tres facultades que son específicas del ser humano. Y en Deuteronomio 6:5 se añade poder. Dice corazón, alma y poder. Y en Marcos 12:30 añade fuerza a los tres vocablos que Mateo nos da en 22:37. Pero finalmente todas estas palabras, hermanos, corazón, alma, mente, poder y fuerza, expresan que tanto la fuente interior de nuestra vida como los actos internos y externos de nuestra conducta deben ser dedicados por entero y siempre al servicio amoroso del Señor. Y este ha de ser un amor sincero, fuerte, constante, único, superior, especial e indivisible. Así como no puedes servir a dos señores, porque con alguno quedarás mal. Tampoco se puede dividir el amor.
a Dios. En otras palabras, nuestro primer y más profundo amor debe ser dirigido a nuestro Dios en adoración. Ahora quiero llevarlos a lo práctico, porque quizá podemos preguntarnos, ¿y cómo se ve el amor a Dios en nuestras vidas? ¿O cómo manifestamos el amor a un Dios que no podemos ver? Es decir, que es invisible y del cual se nos prohíbe hacernos imágenes. Bueno, Dios se reveló a nosotros en su Hijo, Cristo. Él es la imagen misma de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, hermanos, Cristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia, y quien ha sido constituido como el heredero de todo, debe ser el objeto de nuestro amor, en quien vaciamos todo agradecimiento y adoración como nuestro Redentor y Salvador. Y nuestra relación debe ser personal con Él. Es personal. Debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todo y quien purifica y sigue purificando nuestros pecados por Él mismo, y quien está sentado ahora mismo en las alturas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, ¿quién ocupa el lugar número 1 en tu vida? ¿Quién es el verdadero receptor de tu amor más profundo? La pregunta para nosotros hoy es, como viniendo de nuestro Dios vivo, de nuestro bendito Salvador Cristo, tal como se la hizo a Pedro en Juan 21, 15 al 17, para confirmarlo, y lo hizo después de resucitar. Él le preguntó, ¿me amas? 3 veces. ¿Me amas más que estos? Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor no le preguntó por su teología, ni si iba al servicio los domingos, ni si tenía algún familiar cristiano, ni si creía en Él. El Señor le preguntó por la respuesta lógica al entender quién era su Salvador. Pedro le contestó por la tercera vez, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor lo sabe todo. Él sabe si en verdad lo amamos y cómo lo amamos. ¿Y cómo se ve este amor? Quiero compartirles una anécdota que cuenta J.C. Ryle. Él cuenta la anécdota de un inglés insensato que se encontró con un indio norteamericano convertido. Y al ver el amor que el indio tenía por nuestro Señor Jesucristo, el inglés le preguntó por qué le daba tanta importancia a Cristo, por qué hablaba tanto de Él. ¿Qué ha hecho este Cristo por usted para que le alabe tanto?, le preguntó.
El indio, sin decir palabra alguna, juntó varias hojarascas y varias hojas secas y empezó a colocarlas en círculo. Después tomó un gusano y lo puso en el centro del círculo. Y tomó un fósforo y prendió fuego a las hojas secas. Y pronto las llamas prendieron todas las hojarascas que estaban en el círculo. Y el gusano empezó a encogerse y retorcerse del dolor. Y después de intentar buscar una salida sin éxito, se hizo bolita en el centro, como en agonía. Y en ese momento, el indio extendió la mano y levantó suavemente al gusano y lo puso en su regazo. ¿Ve a este gusano?, le preguntó al inglés, y siguió diciendo: yo era esta criatura a punto de perecer, me estaba muriendo en mis pecados, sin esperanza, incapaz y al borde de un fuego eterno. Y Jesucristo fue quien extendió su brazo poderoso. Jesucristo fue quien me liberó con la mano de su gracia e impidió que ardiera en un fuego eterno. Jesucristo fue quien me guardó a mí, un pobre gusano pecador, cerca del corazón de su amor. Así que, Señor, esa es la razón que tengo para hablar de Jesucristo y alabarlo tanto. No me avergüenzo de Él porque lo amo. Si tenemos que saber algo, hermanos, dice J.C. Ryle, si tenemos que saber algo acerca de Cristo, del amor a Cristo, sepamos lo que este indio sabía. ¿Amas al Señor Jesucristo como este indio? ¿Y así lo ve la gente que está a tu alrededor? No te avergüences de hablar de tu Señor y testificar de Él y vivir para Él. Si Él te ha amado y limpiado con su propia sangre, no te quedes callado acerca del amor que merece de ti. O pregúntate, ¿por qué no amas al Señor como debes? Pregúntate, quizá no lo amas porque no sabes quién eres y no sabes quién es Él. En otras palabras, quizá no entiendes tu condición sin Él. También pregúntate si crees que lo amas. ¿Vives queriendo agradarlo, obedecerlo y servirlo? En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y estas palabras no son difíciles de interpretar, no requieren un gran análisis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El cristiano auténtico es aquel cuya fe en Cristo es de corazón y es su vida. Lo siente en su corazón y es vista por los demás en su conducta y su vida. No se puede ocultar. Cuando tus hijos te ven como alguien que ama a Cristo, esto es algo que tú les debes enseñar en el día a día, no solo el domingo. Esto se enseña todos los días, las 24 horas de cada día. Ellos deben ver que tú amas a Cristo. Y quizá va a ser muy difícil explicarles algunas doctrinas, ¿verdad? La doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la providencia a tus hijos. Pero el amor es fácil de explicárselo a un niño, porque lo van a ver. ¿Hay congruencia de tus actos con tus palabras en tu vida? El cristiano auténtico es uno que sabe que es pecaminoso, culpable e indigno por sí solo y se arrepiente y considera a Jesús como su único Salvador. Un Salvador divino que su alma necesita y se entrega a Él. Se despoja del viejo hombre con sus hábitos corruptos y carnales y se viste del nuevo hombre. Vive una vida nueva y santa,
luchando habitualmente contra el mundo, la carne y el diablo. Y Cristo mismo es la roca de su fe, el objeto de su amor y devoción. Pregúntate, ¿en qué confías para el perdón de tus muchos pecados? Un cristiano verdadero te dirá que en la obra de Cristo y que espera ser declarado inocente el día del juicio basado en la justicia de Cristo. Y por último, un cristiano verdadero sigue viviendo el ejemplo de Cristo. Y sobre todo esto hay una característica singular en un cristiano genuino. Y esa característica es que ama a Cristo. Para ti, mi hermano, si amas a Cristo, entonces hay razón para tener esperanza y fuerte consolación. Si tu corazón puede testificar que ama a Cristo, porque donde hay verdadero amor hay fe y gracia. Y no lo amarías si Él no hubiera hecho algo por ti. Tu amor es una muestra positiva de su obra redentora. Y por el contrario, mi hermano, mi amigo, si hoy no estás en Cristo, en 1 Corintios 16, 22, Pablo no deja lugar para consolación para el que no ama al Señor Jesucristo. No deja opción. Él dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Amas a tu Salvador? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, después de meditar, Señor, en este mandamiento, Señor, al cual nos quedamos muy cortos, Señor, y que fallamos, Señor. Y Padre, podemos tener consuelo, Señor, y esperanza, Señor, porque tu Hijo cumplió toda la ley, Señor. Y podemos acercarnos ahora a ti, Padre, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Padre, cómo amamos a tu Hijo, Señor, cómo te amamos a ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.